Venimos ahora con el análisis de Alfonso Leza, ya te damos la bienvenida y podemos observar allí esta 30ª Marcha del Silencio, que merece un análisis también ese 20 de mayo, esa fecha tan significativa, ¿no? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido. A ustedes. Sí, realmente fue otra marcha multitudinaria, van 30, muchísima gente, mostrando un poco lo que implica esto para tanta gente. Hay que recordar, la Marcha del Silencio, voy a tratar de contextualizar la época en la que ocurrieron los hechos, por qué la marcha y su inicio. La marcha, esto lo debe recordar poca gente, fue planteada por primera vez por Rafael Michelini el 4 de abril de 1996 en una entrevista en el diario El Observador. Después tuvo el apoyo de familiares, también de los Gutiérrez Ruiz y del PIT-CNT, entre otros. Y se fue creciendo hasta llegar a hoy, ¿no? Por supuesto que la fecha elegida no es casual, tiene que ver justamente con los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wildau. El 20 de mayo habían sido secuestrados el 18, según todo indica, y aparecieron muertos, asesinados, torturados en la noche el día 20 de mayo. Nada fue casual, vamos a, como yo decía, a contextualizar un poquito. 1976 no fue un año cualquiera para el Uruguay, ni para el Río de la Plata, ni para las dictaduras. En marzo del 76 fue el golpe de Estado en la Argentina. La dictadura. Argentina vivía ya una violencia muy grande, pero bueno, a partir de la dictadura se plantea una represión aún mucho mayor. Para la dictadura uruguaya fue una bocanada de oxígeno, porque tenía a partir de ese momento un socio importante. Pero como vamos a ver después, en el 76 no fueron todas buenas noticias para la dictadura uruguaya. La dictadura argentina termina de instalar una serie de gobiernos ilegítimos en la región. ¿Qué se vivía en el Uruguay? Bueno, en esa época no se podía informar prácticamente de nada, pero el gobierno vivía una crisis profunda. Había un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y Bordaberry, que todavía estaba en el poder, por el futuro institucional. Bordaberry quería eliminar a los partidos y esto estaba provocando grandes tensiones dentro del gobierno hasta que el 12 de junio las Fuerzas Armadas lo destituyen. Es decir, el 76 fue un año complejo. En Uruguay además se acentuó la represión contra sectores como el Partido Comunista, en Argentina también contra grupos uruguayos como el PVP. Buenos Aires se había convertido en un lugar de refugio para el exilio uruguayo, gran parte del exilio uruguayo, y que tenía además allí como referentes a Wilson Ferreira, a Selmar Michelini y a Héctor Gutiérrez Ruiz. Referentes que nucleaban a buena parte del exilio, incluyendo exguerrilleros que habían decidido dejar las armas, como el propio William Wildau, un hombre que había sido muy cercano a Salvador Allende, y Rosario Barredo. Es decir, no eran cualquiera aquellos que fueron elegidos para ser asesinados. Aquellos asesinatos tuvieron un sentido político muy claro, no solo porque eran referentes del exilio, sino porque además hubo por lo menos dos elementos más. En aquellos momentos, muy subterráneamente, se habían iniciado algunos diálogos entre estos líderes, entre Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson, además de con dirigentes del exilio, con militares o enviados de militares, como ocurrió en un encuentro que en principio fue casual entre Beck Villegas, que fue ministro de la dictadura, y Michelini. La idea ¿cuál era? Buscar alguna fórmula de salida. Por supuesto que la amplia mayoría de la dictadura uruguaya no lo quería. Y además, ¿qué había pasado con Michelini y con Wilson sobre todo? Sus testimonios en Estados Unidos habían resultado demoledores para que en Estados Unidos se condenara la dictadura y unos meses después, ya muertos, cuando asumió James Carter, se cortaba toda la ayuda militar al Uruguay. Es decir, la dictadura tenía muchos motivos para asesinarlos,
primero fueron por Gutiérrez Ruiz, después fueron por Juan Raúl Ferreira, que vivía frente al hotel en el que se alojaban los Michelini, y después fueron por Wilson. A Wilson, Juan Raúl no llegaron a secuestrarlo, venía de la casa de Gutiérrez Ruiz y no había llegado todavía a su casa, y a Wilson Ferreira le llegaron a avisar que iban por él y por eso se salvó. Es decir, Argentina, además en aquel contexto, estaba tremendamente complicada, era tremendamente complicada y muy duro en el tema de la represión. Las fuerzas se habían dividido las áreas, actuaban muchas veces en sociedad con militares de otros países como los uruguayos y había grupos de paramilitares. Hay que decir que en esos días también fue secuestrado y asesinado el médico comunista Manuel Liberov. O sea, este es el contexto, un contexto muy complejo, pero que explica la importancia política de aquellos asesinatos que cortaron todo diálogo que se pretendía, digamos, con militares aperturistas y que descabezaron al exilio en Buenos Aires. Cuando se cumplieron 30 años de estos asesinatos y el golpe de Estado, hicimos unos documentales para TV Ciudad. Y entre otras personalidades, conversamos con Matilde Gutiérrez, Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, que nos contó cómo fue aquella noche en la que secuestraron a su marido. Vamos a ver una sección de este tape que seleccionamos. Estuvieron mucho rato, además yo a esa altura se habían despertado los niños, yo estaba en el cuarto de ellos tratando de calmar la situación. Ellos entraron a toda la casa, revisaron todo, le sacaron hasta los relojes de pulsera a los chicos, saquearon la casa, absolutamente saquearon la casa, de cualquier objeto de valor y de todo tipo de papel. Yo pedí que me permitieran calzarlo y cuando me agaché para ponerle los zapatos, él me empezó a nombrar gente. Se ve que atinaba a decirme a quién tenía que acudir. Y nombraba argentinos y uruguayos. Cuando nombró a Wilson, no reaccionaban en lo más mínimo. Cuando dijo Selmar, ahí reaccionaron, no sé por qué lo tenían en la lista. Dijo, a ese Tupamar o ese comunista, no sé qué, a ese también lo vamos a llevar. Tenían una gran dosis de violencia. A mí intentaron llevarme un par de veces. La segunda fue cuando ya se iban con el Toba. Yo de aquí no me voy porque mis hijos son pequeños. No, si hay uno grande ahí, ¿cómo grande? Grande tamaño, tiene 11 años. No me voy a ir y bueno, y me dejaron.